Bueno, hoy día vamos a revisar el tema número 5, que nos habla de la organización, el diseño y la estructura organizacional de una empresa. Dentro del proceso administrativo tenemos la segunda función, que es organización. ¿Sí? En la organización determinamos cómo vamos a alcanzar los objetivos en función de la planificación que hemos realizado, qué medidas vamos a utilizar para lograr lo que en la planificación hemos decidido hacer en la organización, cómo lo vamos a realizar. Aquí entra, en el proceso de planificación hemos definido el qué. Ahora en la segunda función, que es organización, vamos a definir el cómo. Para esto es importante tener algunos conceptos o algunos criterios claros para poder ir planificando. En este proceso de organización, pues básicamente aquí quienes son los que organizan, los que toman la decisión en este proceso de organización, son los directivos de la organización. Aquí implica tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué materiales? ¿Cuántas personas necesitamos para llevar a cabo la planificación? Tenemos que crear la estructura de la empresa. En la estructura estamos hablando del organigrama, de las reglas, de las normas, de las políticas, de los procesos de trabajo que vamos a implementar en la organización. ¿Sí? También vamos a determinar las tareas que hay que realizar y cómo las vamos a distribuir entre todas las personas que van a trabajar en la organización o que trabajan en la organización. ¿Quiénes van a llevarlas a cabo? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Y cómo las vamos a agrupar? Para esto hay que definir, por ejemplo, tenemos una persona que se ocupa de cobrar a los clientes, otra persona que se ocupa de facturar y otra persona que se ocupa de ingresar al sistema informático los ingresos y egresos de la organización. Y tenemos otra persona que es la que dirige a este grupo de personas y que al final de cada mes saca los estados financieros o el balance de la organización o de la empresa. Entonces agrupamos esta actividad como el área de contabilidad porque hacen funciones similares. Entonces las estamos agrupando en el área de contabilidad. También se tiene que definir quién es el jefe y en qué nivel se toman las decisiones. ¿Quién es el jefe de esa área de contabilidad? Pues va a ser el jefe de contabilidad porque él es el que coordina y él es el que controla que todas las actividades y los objetivos del área de contabilidad se cumplan. ¿Y en qué nivel se toman las decisiones? ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar los jefes? ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar los gerentes de área? ¿Y qué tipo de decisiones toma el gerente general de la empresa? Esto hay que establecer de forma clara para que las personas que manejen o sean responsables de ciertas áreas tengan en claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y quién tiene que tomar la decisión final. Bueno, entonces para definir la estructura de la empresa, estamos hablando del organigrama, estamos hablando de las normas políticas, los procesos de toma de decisiones y demás. Hay que tomar en cuenta tres aspectos y la primera es la complejidad. Bueno, se dice que las empresas son más complejas cuando hay excesiva división del trabajo. Cuando hablamos de división del trabajo son las áreas o áreas funcionales que existen dentro de la organización. Por ejemplo, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de producción, el área comercial. Mientras más áreas exista dentro de una organización, se dice que es más compleja de manejar. Entonces, también otro criterio que hay que tomar en cuenta es la formalización. ¿Me entienden? En una organización hay una estructura organizacional, hay un organigrama, pero también tiene que haber formalización. Y cuando hablamos de formalización estamos hablando de reglas, de normas, de políticas, de manuales de procedimiento que están relacionadas en la forma de trabajar, cómo tienen que realizar el trabajo, qué pasos tienen que dar y demás. Entonces tiene que estar detallado
y de forma escrita en un documento. Y cuando hablamos de la centralización, estamos hablando de la cantidad de autoridad que se delega, se distribuye entre los jefes en la organización. Por ejemplo, en este dibujo de aquí vemos que la gerencia general delega cierta autoridad al jefe, a los jefes de cada uno de los departamentos que componen a la organización. Entonces, en esta centralización tiene que haber claridad qué decisiones pueden tomar en su área cada uno de estos jefes. Cuando hablamos de la división del trabajo, esta es la base y lo más importante dentro de una estructura de una organización. Aquí tenemos que dividir la carga de trabajo del total de tareas que existe en la organización y que puedan ser ejecutadas por diferentes grupos o diferentes áreas en la organización. ¿Cuál es la ventaja de dividir el trabajo? Las ventajas son descomponer el trabajo total en operaciones pequeñas, simples y separadas. Si estábamos hablando, por ejemplo, como habíamos puesto un ejemplo anterior, que es el área de contabilidad, tenemos, hasta el momento habíamos dicho que tenemos 4 personas que componen el área de contabilidad y cada una tiene funciones distintas a la de la otra persona. Por ejemplo, una cobra a los clientes que se les da un producto o un servicio al crédito, es decir, ahora le proporcionamos el producto o el servicio y él nos va a pagar de aquí a un mes o a 2 meses o a 3 meses, depende de las políticas de la empresa. Por ejemplo, si a esa persona se le da el producto al crédito y nos tiene que pagar a fin de mes y no cumple con esa fecha, pues esta persona se ocupa de llamar a los clientes que están en mora y tratar de coordinar una fecha de pago próximo. Luego tenemos otra persona que realiza las compras. Es decir, la persona recibe la solicitud de los diferentes departamentos de la empresa para realizar las compras de materia que necesitan o de material que necesitan. Entonces esta persona lo que hace es hacer autorizar al gerente general para que él autorice y diga muy bien, compren la materia prima que necesitan en producción, compren el material de trabajo que necesita el área comercial o compren la papelería o material de escritorio que necesita el área de recursos humanos. Entonces esta persona emite los cheques o gestiona para que se realice la compra y entregue lo que necesitan o lo que están pidiendo los diferentes departamentos o las áreas de la organización. Luego tenemos otra persona que ingresa al sistema todos los ingresos por conceptos de compra de productos o servicios que entran a la empresa. También ingresa al sistema todos los egresos o gastos que realiza la organización. Y tiene un jefe de contabilidad, el cual lo que hace es centralizar toda esta información que hacen estas 4 personas que pertenecen al área de contabilidad y emite informes. Estamos hablando de información contable, por ejemplo, estados de resultados o balance general, en el cual se puede analizar cómo le ha ido a la organización. Entonces, estamos hablando de eso, de descomponer el trabajo total de la organización en operaciones pequeñas, simples y separadas, como en este caso hemos puesto el ejemplo del área de contabilidad. También la gran ventaja de la división del trabajo es que los diferentes trabajadores se pueden especializar realizando una actividad específica dentro de un área de la organización. Y una vez que las personas hacen un trabajo específico, pues van aportando a que el trabajo se multiplique en forma geométrica y toda la organización llegue a cumplir los objetivos que se ha plasmado la empresa en la planificación. ¿Cuáles son las fases de la división del trabajo? Aquí vamos a ver unos ejemplos en los cuales vamos a poder ver respecto a cómo evoluciona la división del trabajo.
Aquí tenemos una primera fase, que es la fase artesanal. Cuando hablamos de una empresa artesanal, estamos hablando de un negocio pequeño, como por ejemplo un carpintero, un señor que se dedica a hacer muebles, o un sastre, una persona que se dedica a confeccionar ropa. Luego tenemos a un zapatero o a un pintor. Ahí podemos ver que son empresas pequeñas porque casi los dueños son los que ejecutan el trabajo o contratan a algunas personas para que ellos puedan realizar el trabajo. Pero estamos hablando de una empresa o de una estructura de un solo eslabón, porque aquí tenemos al propietario y si bien él es el propietario, él es el que tiene contacto directo con sus clientes y con los que negocia el precio del producto que va a venderles, ¿no es cierto? Y en el área de producción, por lo general, él también es el que ejecuta el trabajo o contrata a algunas personas de forma temporal para que puedan realizar el para el cual fueron contratadas. Y aquí puede terciarizar el servicio, contratar a una persona para que le lleve la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de una estructura en la fase 1 de una empresa artesanal, estamos hablando de una estructura de un solo eslabón porque estamos hablando de empresas pequeñas. Aquí tenemos la cuarta fase, que estamos hablando de una gran empresa. Como aquí ustedes pueden ver en la gráfica, podemos ver una empresa que tiene muchos eslabones. Si contamos, tiene un eslabón, dos eslabones, 3, 4, 5. Y los eslabones que continúan abajo. Entonces estamos hablando de una empresa grande que tiene una dimensión moderada. Luego que tiene una dirección del trabajo, porque aquí podemos ver la cabeza que maneja la empresa y los diferentes gerentes de cada área con su respectivo equipo de trabajo. Y esta organización tiene una distribución o una organización de forma piramidal, porque aquí tenemos la cabeza y baja a una base. ¿Qué dificultades tenemos en este tipo de estructura? Pues uno de los primeros es la comunicación, porque cuando se lanza alguna información o alguna comunicación que se quiere dar a nivel general de la empresa, pues la información puede irse distorsionando a medida que baja los otros eslabones o a los diferentes o a los otros niveles que tiene la organización. Otro aspecto también es el compromiso de los jefes, puesto que el jefe o el gerente de esta área puede estar comprometida solo con los objetivos que tiene su área o su departamento. Está comprometido solamente con su unidad y no a nivel general con toda la empresa. Esas pueden ser las dificultades de tener una empresa en la fase 4 considerada como una gran empresa. Bueno, ¿qué aspectos se tienen que tomar en cuenta cuando estamos realizando, pues nos encontramos en la etapa de la división del trabajo? Habíamos puesto un ejemplo del área de contabilidad donde hemos agrupado personas que hacen actividades similares y que son parte de las actividades del área de contabilidad. Muy bien, entonces cuando estamos dividiendo el trabajo por áreas especializadas, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué criterios se tienen que tomar en cuenta? Para esto, el primero es la jerarquización. Tenemos que definir la disposición de los puestos de trabajo de la organización por orden o por la importancia de rango que se le puede dar. Es decir, cada área tiene un gerente, tiene un jefe, tiene un coordinador y tiene el personal operativo. Entonces hay que jerarquizar cuántos niveles jerárquicos tiene la empresa. Otro aspecto importante también es la departamentalización, que tenemos que agrupar las funciones y actividades en unidades específicas
con base en similitud. Volvemos a colocar el ejemplo que hemos hablado en las anteriores diapositivas y es el área de contabilidad. Hemos agrupado todas las actividades que pertenecen y que son similares en el área de contabilidad, y eso es lo que hay que hacer en toda la organización. Cuando hablamos de jerarquización, estamos hablando de los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Vamos a agrupar de acuerdo al grado de autoridad y responsabilidad que tienen los puestos de trabajo, independientemente de las tareas o funciones que tengan que realizar. Entonces, la estructura administrativa puede desarrollarse en dos direcciones. Estamos hablando en una vertical, la vertical que es de abajo a arriba o de arriba hacia abajo, y la horizontal es de izquierda a derecha, de la forma como ustedes están viendo la presentación. Entonces, en esta jerarquización tenemos que dejar en claro cuántos son los niveles jerárquicos. Aquí podemos ver que están los directores, aquí podemos ver los gerentes de cada área con sus supervisores o coordinadores y su equipo de trabajo. Aquí podríamos ver 4 niveles: directores, gerentes de área, coordinadores o supervisores, y un cuarto nivel de jerarquización serían las personas o los trabajadores de las diferentes áreas. Entonces es lo primero que hay que establecer: cuántos niveles jerárquicos va a tener la organización. Cuando vamos a diseñar la jerarquía dentro de la organización, tenemos que tomar en cuenta también durante este diseño de la dimensión vertical que hemos dicho de arriba hacia abajo, la unidad de mando. ¿Quién es el jefe y quiénes son el equipo de trabajo? Luego, la autoridad. ¿Quién es el jefe? Hay que decidir claramente y tiene que estar en el organigrama, en el cual una persona que observe el organigrama a simple vista se pueda dar cuenta quién es el jefe de esa área y quién es o qué puestos componen el grupo de trabajo. Y segundo, delegar la autoridad. ¿Qué decisiones puede tomar este jefe de área con su grupo de trabajo, con su área? Esto es muy importante. Entonces, unidad de mando, autoridad y delegación de autoridad. Bueno, entonces aquí podemos ver la autoridad lineal. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de la autoridad lineal y autoridad de staff? Autoridad lineal significa que sigue la cadena de mando. Por ejemplo, aquí yo tengo al gerente general, que es responsable de estos 3 gerentes de diferentes áreas, y estos 3 gerentes son responsables de su equipo de trabajo. Entonces estamos siguiendo la cadena de mando. Otro ejemplo, aquí tenemos la gerencia general y tenemos la autoridad lineal. Vemos líneas horizontales y verticales. Cuando hablamos de línea horizontal, y específicamente esta de aquí, vemos que el gerente general tiene grado de supervisión a estas áreas: al área de finanzas, al área de producción, al área de investigación y desarrollo, al área de ingeniería de producción y a otro ingeniero. Entonces él supervisa y tiene autoridad lineal para supervisar todas las tareas que tienen estas personas por realizar, el cumplimiento de objetivos o de pedir ciertos informes o cierta información que necesita, así como también para llamar la atención. Cuando estamos hablando, y que bueno, esto está formalmente establecido en un organigrama. Luego tenemos la autoridad de staff. Dentro de las organizaciones, por lo general, se llevan adelante proyectos, y de estos proyectos son responsables algunas áreas de la empresa que tienen que interactuar para sacar adelante este proyecto. Ejemplo, aquí tenemos el área de investigación y desarrollo. En esta área lo que se hace es investigar ciertos productos o servicios que las personas en un mercado tienen la necesidad de consumir o de comprar. Entonces el área de investigación y desarrollo hace estudios de mercado, hace encuestas para saber cuál es la percepción de la población
o de los clientes que tienen y para poder desarrollar nuevos productos dentro de la empresa para ofrecer al mercado. Y esta área no puede trabajar pues solita, ¿no? Tiene que trabajar con el área de producción y aquí tiene un contacto permanente para desarrollar productos y ponerlos a prueba durante un tiempo hasta que finalmente incluidos y recién lanzar al mercado con el ingeniero de producción. Aquí podemos ver que existe una autoridad de staff, no están en el mismo área, no vemos líneas de autoridad, ni líneas verticales, ni líneas horizontales, pero están trabajando en un proyecto que tiene la empresa y sí hay autoridad de staff porque tienen que coordinar esta área de investigación y desarrollo con el ingeniero de producción para sacar un nuevo producto o servicio al mercado. Y bueno, aquí podemos ver la cadena de mando. En esta cadena de mando está representada por líneas verticales y líneas horizontales. Las líneas verticales están representadas por estas líneas. Bueno, estas son las líneas verticales, lo cual nos representa supervisión. Vertical. Y tenemos las otras líneas que son las horizontales, lo cual nos representa estas de aquí. Estas serían las líneas horizontales. Cuando estamos hablando de las líneas verticales, estamos hablando, como les dije, grado de supervisión. El gerente general supervisa al gerente de finanzas, al gerente de producción y al gerente de recursos humanos. Y las líneas verticales, o las líneas horizontales, perdón, me representan coordinación de actividades entre las diferentes áreas de la organización. Es decir, que el gerente general, es decir, que el gerente de finanzas tiene que coordinar con el gerente de producción y con el gerente de recursos humanos para ciertas actividades que se están desarrollando en la organización para el cumplimiento del objetivo o la planificación que ha realizado la empresa. Luego aquí podemos ver el tramo de control. El tramo de control significa cuando en un área específica, en esta vamos a poner de ejemplo el área de finanzas, el gerente de finanzas controla todas las personas que trabajan en el área de finanzas y controla o supervisa desde el contador hasta el ayudante y el mensajero del área. Entonces el tramo de control abarca a todas las personas que trabajan en el área de finanzas. Luego aquí vemos la jerarquía alta. La jerarquía alta, ¿a qué se debe? La jerarquía alta aquí podemos observar porque tiene diferentes niveles jerárquicos. Entonces estamos hablando de una jerarquía alta porque pueden ver aquí hay diferentes niveles. A eso nos referimos cuando decimos jerarquía alta. Esa. Bueno, entonces aquí empezamos con la departamentalización. Aquí podemos ver un pequeño organigrama como ejemplo, pero dejando en claro primero que la departamentalización es agrupar ciertas actividades de una unidad específica en una sola. Entonces aquí lo que hacemos es combinar las tareas en forma lógica y eficiente, poniendo como ejemplo el que habíamos puesto en primera instancia y es el área de contabilidad. En este pequeño ejemplo podemos ver aquí la gerencia general, podemos ver la gerencia de finanzas, la gerencia de producción, la gerencia de recursos humanos y la gerencia de, podríamos colocar, del área de mantenimiento. Entonces, aquí podemos ver que claramente están definidas las áreas
con las que cuenta la organización. En esta departamentalización tenemos que asegurarnos la coordinación. Si bien estamos integrando las actividades en departamentos independientes, como habíamos puesto, actividades relacionadas del área de recursos humanos, del área de finanzas, del área de producción y del área de marketing, cada área tiene personas trabajando en diferentes actividades, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se realiza para que las diferentes áreas cumplan ciertas metas y que estas metas de cada área cumplan el objetivo general que tiene la empresa. Entonces, para esto, aquí vemos en este ejemplo y estas flechas es que todas las áreas de la empresa tienen que trabajar de forma coordinada. ¿Para qué? Para alcanzar las metas que tiene la empresa. ¿Qué tipos de estructuras organizacionales tenemos? Una de ellas es la organización funcional. Nuevamente reúne en un departamento todos los que se dedican solamente a una actividad o varias actividades, pero que están relacionadas. Ejemplo, el área nuevamente de contabilidad. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo que dice una empresa dividida por funciones tiene departamentos para el área de producción, el área de mercadotecnia, el área de ventas y el área de personal. Ahí está dividido por funciones, porque el área de producción tiene sus propias funciones, el área de mercadotecnia tiene sus propias funciones, el área de ventas también realiza actividades específicas y el área de personal también tiene sus propias actividades. Otro ejemplo que aquí vemos, las empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, aquellas como fábricas de zapatos, mueblerías, restaurantes, tiendas, ropa de electrodomésticos, librerías, están divididas de acuerdo a las actividades o a los rubros que realizan, ¿no es cierto? O al rubro que han elegido para poder operar en el mercado. Entonces aquí vemos una organización funcional, aquí vemos una departamentalización funcional. Nuevamente es el ejemplo anterior, donde aquí vemos la gerencia general y aquí vemos a las diferentes áreas funcionales con las que cuenta la empresa. Aquí podemos ver que hay el área de finanzas, el área de producción, el área de recursos humanos y el área de marketing, que está representada por un gerente. Pero aquí ya vamos a entrar más a detalle los tipos de departamentalización que existen en la empresa. Y el primero que tenemos es la departamentalización por producto. Aquí tenemos que tener en claro que esto está vinculado con las líneas de fabricación que tiene la empresa. Por ejemplo, en una organización, pues fabrican, hay una empresa que se dedica a la fabricación de zapatos, bolsas, cinturones, billeteras, todo lo relacionado con cuero, pero son, como ustedes ven, diferentes líneas de producción, porque para fabricar zapatos, pues un área tiene que haber solamente de fabricación de zapatos, otra área específicamente fabricando bolsas y otra área fabricando específicamente billeteras. Entonces, cuando tenemos diferentes líneas de fabricación o diferentes productos que vamos a fabricar, pues un ejecutivo o un gerente o un responsable se hace cargo netamente de esa actividad específica y el cual dispone autoridad. Ejemplo, en esta departamentalización por productos que estamos viendo inicialmente, tenemos al gerente general, tenemos toda la base administrativa, tenemos un gerente de marketing, un gerente de recursos humanos, un gerente de producción y un gerente de finanzas. Y aquí tenemos la departamentalización por productos o la línea de producción por productos. Esta empresa fabrica carteras, fabrica zapatos y fabrica maletines, pero las líneas de producción las maneja diferente, ¿no? Aquí hay una área que fabrica solamente carteras, zapatos y maletines.
Esa es la departamentalización por productos. Cada unidad de producción funciona de forma semiautónoma para poder elaborar o fabricar los productos. Aquí en el mismo ejemplo podemos colocar empresa de productos de cuero, carteras, zapatos, maletines, teras. Luego tenemos la departamentalización geográfica. Consiste en agrupar con las órdenes de un solo directivo todas las actividades que se realizan en un área o una región geográfica. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que está en Santa Cruz, que está en Cochabamba y que está en La Paz, pues todas estas sucursales están alineadas o a órdenes de un solo directivo que maneja las 3 ciudades. ¿Sí? Podemos poner como ejemplo las cadenas de hoteles. Por lo general los hoteles están en diferentes partes del mundo, o si tenemos un hotel, una cadena de hotel a nivel nacional, están en diferentes ciudades de Bolivia. También estamos hablando de empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones. Todos sabemos que Viva y Tigo son transnacionales que no solamente están en Bolivia, sino están en diferentes partes del mundo. Aquí podemos poner un ejemplo de la departamentalización geográfica. Aquí podemos ver que existe el gerente general que dirige toda la corporación. Aquí tenemos todas las gerencias de apoyo, como gerencia de finanzas, gerencia de producción, gerencia de recursos humanos y gerencia de marketing. Y aquí tenemos la departamentalización geográfica, donde tenemos oficinas en otras ciudades de Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba. Y cada unidad o cada región tiene un funcionamiento semi-autónomo, ¿no? Desarrollan sus habilidades, desarrollan sus funciones de acuerdo a lo que crean conveniente en cada ciudad, pero bajo la supervisión de la gerencia general de toda la empresa. Luego tenemos la departamentalización por clientes. Consiste en agrupar actividades en función a los clientes, donde la empresa muestra un gran interés en el bienestar y satisfacción de sus clientes y en la atención que debe prestarles. Ejemplo, tenemos la Universidad Domingo Savio. Como ustedes pueden ver, los clientes tienen la ventaja de que pueden estudiar en 3 turnos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tienen. Pues los que trabajan de día estudiarán de noche, y los que trabajan en la tarde y en la mañana podrán estudiar en la noche, y los que trabajan en la tarde podrán estudiar en la mañana. Eso ofrece una variedad de oportunidades, un abanico de posibilidades de que ustedes puedan elegir en el horario que mejor se adecue. ¿Por qué se aplica este tipo de departamentalización? Porque la empresa se adecua a las necesidades que tiene sus clientes. Como ejemplo, podemos ver que ahora existen tiendas exclusivamente para mujeres, así como existen tiendas exclusivamente para varones, o tiendas que ofrecen solamente trajes de novia o peluquerías específicamente para varones. Entonces aquí podemos ver que la departamentalización está de acuerdo a la necesidad que tienen clientes diferentes. Y aquí podemos ver un ejemplo de la departamentalización por clientes. Aquí podemos ver la gerencia general, las diferentes áreas funcionales de la empresa, ¿no? Y aquí podemos ver en la parte de marketing, en el área de ventas, la departamentalización por clientes, para varones, para damas, para jóvenes y para niños. Aquí está claramente dividida o departamentalizada por clientes. Luego tenemos la departamentalización por procesos. Se basa en la agrupación de actividades de acuerdo con el proceso de fabricación del producto. Ejemplo, yo fabrico hamburguesas y voy a departamentalizar por procesos. ¿Cuál sería el primer proceso? Aquí yo veo en la primera figura
que llega la carne. ¿Sí? En este primer proceso es la recepción de la carne y bueno, aquí saco todo lo que no es bueno para preparar en la hamburguesa. Saco las grasitas, saco alguna carne me puede llegar con algún hueso, entonces voy limpiando la carne en este primer proceso. Una vez que está lista y preparada la carne, yo paso al segundo proceso, que sería moler la carne, ¿no? Porque la hamburguesa es de carne molida. Una vez que la carne esté molida, pasa al tercer proceso, que sería la fabricación de la hamburguesa, darle la forma. Y un cuarto proceso sería el empaquetamiento de la hamburguesa, ponerla en su bolsita o en su cartoncito para que luego salga a la venta. Entonces, eso es departamentalización por procesos, de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo para fabricar un producto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esa departamentalización por proceso? Yo tengo un control sobre la parte de la fabricación del producto, como vemos aquí en las imágenes, y también un control sobre el costo de la fabricación. También me promueve el interés del empleado porque está en esta departamentalización por procesos, está familiarizado con una actividad y podríamos decir que está especializado en realizar esa actividad. Y una de las desventajas es que tenemos que capacitar al personal, porque si los cambiamos de puesto, el que saca las grasitas y lo que no puede entrar dentro de la hamburguesa pasa al molido, entonces tengo que capacitarlo para que esta persona pueda operar la máquina que muele la carne. Y al que muele la carne lo llevo a la limpieza de la carne y le tengo que capacitar cómo tiene que sacar las grasitas, cómo tiene que sacar ciertas cosas que no son, que se tienen que sacar para la fabricación de la hamburguesa. Y pasa lo mismo cuando una persona de las anteriores mencionadas pasa a la fabricación ya o de darle forma a la hamburguesa y colocar en la bolsita, entonces tengo que capacitarlos continuamente. Y aquí tenemos un ejemplo de la departamentalización por procesos. Aquí podemos ver nuevamente a la gerencia general, todas las áreas funcionales de la empresa que están divididas por actividades o tareas. Y en la parte específicamente de gerencia de producción tenemos en el proceso 1 la limpieza de la carne, el molido, el armado y el congelado. Y en un proceso número 2 tenemos el envasado. El ejemplo acá de hamburguesas. Luego tenemos la departamentalización por canales de comunicación. Aquí dividimos las funciones de una empresa en base a los canales de comercialización. Cuando ya tengo el producto, ya lo he terminado de fabricar, ahora viene otra etapa. ¿Cómo lo voy a comercializar en el mercado? Y tenemos dos tipos de canales. El canal directo, como vemos aquí, es directamente llevar a vender al consumidor. Ejemplo, Pollo Sofía tiene abierto friales en diferentes partes de aquí de la ciudad de Santa Cruz, geográficamente en diferentes lugares, donde uno puede ir y adquirir el producto a costo de fábrica. Ese es el canal directo, cuando yo produzco y vendo directamente al consumidor. Y luego tenemos el canal indirecto, es decir, yo fabrico, pero tengo que entregar o vender mi producto a intermediarios para que ellos puedan comercializar mi producto y me compren a mí en cantidad. Ejemplo, los mayoristas, minoristas y detallistas. En este canal indirecto yo vendo a los mayoristas, a los distribuidores. Por ejemplo, puedo vender a los supermercados. Puedo vender a aquellas personas que tienen una representación de la marca de mi empresa y lo venden en Sucre y ellos son los distribuidores. Y la persona que quiera comprar en pequeña cantidad tiene que ir al mayorista, al distribuidor, ¿no? Al que distribuye mi producto. Luego tenemos los minoristas, cuando vemos que podemos encontrar el producto en supermercados pequeños, en el mercado, ¿sí? Entonces esos son los minoristas. Y los detallistas son aquellos que venden en las rotondas, que venden en las ventitas, que venden en los kioscos. Ellos serían los detallistas. Entonces en el canal indirecto, si yo no le voy a vender directamente al consumidor, tengo que planificar
¿Cómo voy a hacer para vender mi producto a través del canal indirecto y de todos estos que hemos ido nombrando, mayoristas, minoristas y detallistas? Y aquí vemos un ejemplo de la departamentalización por canales de comercialización. Aquí yo tengo la gerencia general, las áreas funcionales. Aquí vemos que marketing tiene ventas y publicidad. Y en el área de ventas vemos el canal directo y el canal indirecto. Esta empresa, si ponemos de ejemplo, no utiliza el canal directo, no vende directamente al cliente, sino utiliza estos 3 canales para poder llegar al mercado con su producto. La ventaja de este canal indirecto o de definir si va a ser canal directo o indirecto es llegar al cliente de la manera más eficiente y que el producto no falte, ¿no? Luego tenemos la departamentalización por secuencia. Esta departamentalización se utiliza en niveles intermedios o inferiores por razones netamente relacionadas al manejo del área o económicas, ¿sí? Estamos hablando de secuencias numéricas, alfabéticas y de tiempo. Como ejemplos podríamos poner una empresa de seguridad que cubre 2 turnos, por ejemplo. Hay personal que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ahí podemos ver que están cubriendo 2 turnos de 12 horas cada personal. Entonces estamos hablando de un tipo de secuencia de tiempo. Cuando ponemos un segundo ejemplo y hablamos de una institución financiera que clasifica su cartera de clientes o a sus clientes por nombres y apellidos, estamos hablando de una secuencia numérica. Puede clasificar a sus clientes de A a la M, digamos, y de M a la T y de la T hasta la Z, a sus clientes por apellidos y por de acuerdo al alfabeto. Estamos hablando de tipo de secuencia alfabética, ¿sí? O una empresa hotelera también, donde el recepcionista, ustedes saben que un hotel no se cierra, funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Para eso las que rotan son las recepcionistas, porque son las que dan la atención personalizada a los clientes. Entonces trabajan en turnos de 8 horas continua. Para esto también se está utilizando un tipo de secuencia de tiempo. Y aquí podemos ver un ejemplo de una secuencia de tiempo por una empresa hotelera. Aquí vemos la gerencia general, todas las áreas funcionales del hotel, y en recepción podemos ver que funciona por turno mañana, turno tarde y turno noche. Y aquí podemos ver en el mismo ejemplo, dentro de la misma departamentalización, una institución financiera que utiliza una secuencia alfabética para la distribución de sus tarjetas de débito o de crédito. Aquí vemos nuevamente la gerencia general, las áreas funcionales. Vemos el área de finanzas, específicamente en las cuentas corrientes, maneja una secuencia alfabética que distribuye a sus clientes de la A a la E, de la F a la J, de la K a la O, de la P a la T y de la Q a la Z. Esto para tener un mejor control. Y luego tenemos la departamentalización por proyectos, que también es conocida como una estructura matricial, ¿sí? Aquí se originan o se crean cuadrillas de trabajo o bloques de proyecto para desarrollar algún proyecto especial que tenga la empresa. Aquí podemos ver, si ven estas líneas punteadas, podemos ver, aquí vemos toda la estructura de la organización con todas las áreas funcionales. Y podemos ver que aquí tenemos una línea vertical de director de proyectos. Cada uno es responsable de un proyecto y que trabajan con diferentes trabajadores de diferentes áreas. Y se llaman cuadrillas porque, por ejemplo, este director de proyecto que vemos aquí en la base trabaja con todo el personal que está pintado con color amarillo. Entonces aquí tenemos un coordinador de proyecto A y tenemos un coordinador de proyecto B, que trabajan con diferentes personas de diferentes niveles jerárquicos de la organización.
Bueno, entonces aquí podemos ver, luego de que hemos departamentalizado las áreas, tenemos en claro cuál es el producto que vamos a sacar al mercado y qué áreas funcionales necesitamos en la empresa. Una vez de establecer eso, construimos nuestro organigrama. Aquí tenemos al gerente de marketing, si estamos hablando del área de marketing. Y la gerencia de marketing está compuesta por un gerente de promoción, gerente de ventas, gerente de inventario de mercado y gerente de publicidad. Vemos también que tiene un gerente de distribución de La Paz, de Cochabamba, de Sucre y de Santa Cruz. Aquí ya vemos cómo la organización en las diferentes áreas de trabajo. El primer paso es determinar con qué áreas funcionales va a contar la empresa. Pues definimos que va a haber el área de marketing. Entonces, ¿cómo va a estar organizado el área de marketing? Y aquí podemos ver cómo está organizado con las diferentes gerencias. Luego aquí tenemos el área de producción. En el área de producción aquí podemos ver que cuentan con un jefe de almacén de materia prima, un jefe de control de calidad, un jefe de mantenimiento, un jefe de seguridad industrial y tienen operario 1, operario 2, operario 3 y operario 4. En finanzas vemos que tienen un gerente de finanzas y tienen un jefe de contabilidad, un jefe de presupuestos, un jefe de cotizaciones y un jefe de cobros. En el área de recursos humanos también funciona un gerente de recursos humanos y tiene un jefe de análisis y diseño de puestos, jefe de reclutamiento, jefe de servicios, jefe de selección, jefe de capacitación y desarrollo. Bueno, y entonces aquí podemos ver cómo las diferentes áreas están organizadas. Dentro del gerente de finanzas, qué actividades se van a llevar a cabo y quiénes son los responsables. Entonces, el primer paso es definir con qué áreas funcionales va a contar la empresa. Va a haber recursos humanos, va a haber producción, va a haber marketing, va a haber el área comercial. ¿Qué áreas van a haber dentro de la organización? Una vez que tengamos claro en eso, tenemos que ver qué tipo de departamentalización vamos a utilizar. Mucho depende del servicio, del producto que vamos a sacar al mercado, ya poniendo como ejemplo la empresa que ustedes están creando. Bueno, una vez que se tengan en claro esos aspectos, lo segundo es construir el organigrama. Por ejemplo, vamos a tener el área de producción. Para el área de producción, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar al jefe de producción, el jefe de producción va a necesitar un asistente y vamos a necesitar 3 operarios. Entonces ese sería el organigrama del área de producción. Entonces aquí ya entra un análisis detallado y profundo, qué puestos de trabajo se van a colocar o se van a crear en las diferentes áreas, funcionales que va a tener la organización o la empresa. Bueno, entonces con esto hemos finalizado ya la presentación del tema 5 que corresponde a la función organización. Gracias.